Muy buenas noches, señoras y señores. Tenemos hoy a tres invitados, tres ciudadanos de a pie de este municipio de Totana, que quieren hablarnos de las cosas que pasan aquí en nuestro ayuntamiento y especialmente yo creo que de un tema de actualidad como es esa gobernabilidad futura dentro del municipio. Tenemos con nosotros a Joaquín Maestre, que ya lo hemos tenido en otras ocasiones. Tenemos también a Marcela Crespo. Marcela, muy buenas noches, bienvenida. Y yo tengo como novedad, porque nunca la había tenido antes en esta mesa, a Tomás Martínez Rubio, que también viene en calidad de ciudadano de a pie, muy conocido, creo, sobre todo por su labor de docente, tantos años en este municipio. Muy buenas noches a los tres y vamos a hablar. ¿Se va a poder gobernar este ayuntamiento en los próximos 4 años? Yo es la primera pregunta que planteo y a partir de ahí ya el debate se establece entre ustedes. Joaquín, ¿qué va a pasar? Yo cuando me dijeron, cuando salió en la prensa de que no había, pues cuando ves los resultados, pues piensas en una coalición natural de los dos grupos digamos, de izquierda. Aunque esa distinción yo la cuestiono, ¿sabes? Pero bueno, pero ahora después cuando salió en la prensa de que no, ahí va a ser un gobierno monocolor, pues bueno, digo, hombre, no deja de ser más difícil gobernar cuando se tiene una mayoría para tomar decisiones que a veces, porque por desgracia muchas veces la política viene sobre decisiones obstruccionistas, cuando se trata de más que nada de que las cosas no le salgan bien al gobierno, pues eso se resuelve cuando hay una mayoría clara. Esa es la cuestión. Pero bueno, imagino que los señores que tienen la capacidad y la legitimidad para hacer su postura, pues la han tomado así. Marcela, ¿qué opinión tiene de esta cuestión? Siempre es mejor un gobierno de coalición en donde haya muchos cerebros, yo creo en la inteligencia colectiva. Entonces, más cabecitas pensantes y colaboración mutua, mucho mejor. Lo que pasa que, claro, el Ayuntamiento de Totana está con una deuda enorme, está bajo la ley Montoro, entonces casi que gobierna más a través de esa ley que lo que puedan decidir los propios concejales, ¿no? Entonces, bueno, si Izquierda Unida, Ganar Totana, ha decidido un gobierno monocolor es porque piensa que lo va a poder hacer con la colaboración de otros grupos según el tema que trate, según alguna vez tendrá los votos de un partido, otra vez tendrá de otros. También depende de la actitud que tome cada uno de los partidos en la oposición. A mí me gustaría que haya un acuerdo, ¿no? Porque he estado leyendo, he estado viendo algunos plenos y bueno, se han tomado decisiones muy importantes que ha ayudado a bajar la deuda. Se ha trabajado mucho, la Concejalía de Hacienda ha trabajado mucho en ese tema, que es un tema bastante difícil, y bueno, hay que contar con la gente que ha trabajado y que sabe, lo mismo que el concejal de urbanismo, Carlos, que lo ha hecho bastante bien. Y bueno, que hay diferencia, por supuesto, son partidos distintos, entonces las diferencias siempre van a estar ahí. Lo importante es el diálogo, hablar y ver cómo se solucionan los temas. Tomás, que además creo que te traía también una pequeña presentación, sí. Porque como se estrena, o por lo menos se estrena conmigo, en estas lides de venir aquí a la tele. Como bien dice Belén, yo he frecuentado muy poco esta casa. En una ocasión vine siendo presidente de la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores, y después no he vuelto a estar aquí en esta casa. Pero mis paisanos creo que me conocen bastante bien, ¿eh? Y bueno, yo he sido maestro de escuela durante 42 años y mi especialidad era la lengua y literatura española. Y gané las oposiciones al cuerpo de maestros de enseñanza primaria con la especialidad de lengua francesa. Con lo cual, pues tenía doble posibilidad de enseñar la lengua española y la lengua francesa. Y en mi trayectoria profesional, pues estuve 2 años aquí en Totana, en el Colegio Santiago, después de aprobar las oposiciones. Luego me fui a Ledo, estuve 10 años en Ledo, de los cuales 9 director. Me volví a Totana al Colegio San José y otros 9 años de director. Y como bien sabe Marcela,
fuimos compañeros en el instituto, en el IES Prado Mayor, cuando forzosamente por ley nos tuvimos que ir los maestros que dábamos clases a séptimo y octavo de EGB a la ESO. Y allí pues mi función pues continúo también. Es decir, que soy un mandón, me ha gustado mandar, pero lo mío, es lo mío. Y allí pues en los últimos años, hasta que me jubilé, pues fui jefe de estudios de la ESO, teniendo a mi cargo pues 8 grupos de alumnos, los equipos docentes de esos 8 grupos de alumnos, que a veces era bastante difícil llevar a cabo, pero en fin, se hacían las cosas de otra manera distinta a cosas de ahora, en la enseñanza, ¿no? Con ese resumen de trayectoria vital... Quiero dejar muy claro que nunca he participado yo activamente en la política, ni pienso participar nunca en la política. Ahora, eso no quiere decir que no tenga mi opinión política, que esté fundada en los principios fundamentales del parlamentarismo que tenemos aquí en España, ¿no? Y como se trata de dar nuestra opinión de cómo se va a gobernar el ayuntamiento de Totana con la nueva situación política que tenemos, pues yo lo veo muy difícil si los políticos que conforman este ayuntamiento no dan su bracico a torcer, como solemos decir en totanero, ¿no? Hay que ceder en algo. No podemos estar ahí estancados y estancar el ayuntamiento 4 años más ahí. Habrá que hacer algo, ¿no? Yo pienso que los partidos minoritarios, su función, han conseguido lo que pretendían, que era romper el bipartidismo. Ya hay más gente que va a participar en el gobierno municipal, si se ponen de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, ya lo veremos, ¿no? El tiempo irá mandando. Ha avanzado Tomás ha dicho una frase, y como es profesor de lengua castellana y literatura, pues yo no se me pasa por alto esa frase. Ha dicho, no pueden consentir que el ayuntamiento esté estancado otros 4 años. Eso. Deduzco, por tanto, que esa primera opinión de Tomás nos está hablando de un estancamiento. Antes comentaba, no sé si fue Marcela o si fue Joaquín también, otra cuestión. Decía, bueno, Marcela creo que hablaba de esa capacidad que pueden tener concejales que han estado trabajando en ciertas áreas, pero lo cierto es que si ya se tiraban los trastos a la cabeza algunos y no se ponían de acuerdo, habiendo un pacto de gobierno, ¿cómo vamos a ver esa posibilidad de respeto a esas cuestiones de valía o de validez en los próximos 4 años? No sé si se lo han capacidad planteado. De persuasión, ¿no? Tienen que tener, si no hay pacto, tiene que haber una capacidad de... La política es eso, persuadir y convencer al otro que esta idea que yo tengo es mejor, y el otro tiene que decir, no, la mía es mejor, y llegar a un diálogo. Y ahora, si alguien se entronca, pues... Claro, que el que gobierna tiene que contar con otros votos, porque con 6 votos no se sale adelante. Entonces necesita 11 votos. Ya no sabemos con quiénes va a contar. Entonces yo creo que se puede gobernar persuadiendo, y también la oposición no ser un bloqueo constante. Yo, como creyente, pues quiero pensar que estamos aquí en este mundo para ayudarnos unos a otros. Y no entra en mi cabeza que los políticos hagan el revés de eso. Están para fastidiarse unos a otros. Lo que uno dice sí, el otro tiene que decir que no. Pues eso no lo entiendo. Bueno, eso es porque realmente la política es un terreno, un tinglao, digamos, muy duro, porque yo creo que desde el momento que empieza una legislatura todo el mundo está pensando en qué tengo que hacer para las próximas mantenerme o conseguir cosas lo que no he conseguido ahora. En fin, en teoría, desde el punto de vista cultural, intelectual y todo eso, la variedad siempre es enriquecedora, ¿no? Si realmente hubiera unas mentes abiertas a decir, yo seguro que no tengo toda la razón, seguro, y que por lo tanto voy a ver lo que dice el otro, escuchar y tratar de incorporar
aunque luego lo venda como cosa propia, que es cuestión de habilidad de cada uno. Pero bueno, la cuestión es que yo presiento, a mí me sorprendió que no hubiera habido un gobierno de coalición como ha habido en la legislatura pasada, pero bueno, yo imagino que sus razones habrá para eso. Por lo tanto, yo creo que eso es una dificultad más. Yo entiendo que los ayuntamientos en la política tienen menos peso que en la autonomía o en la administración central o en el gobierno central, porque realmente aquí los asuntos son más técnicos, ¿no? Más técnicos. Aquí, aparte de los problemas normales de la gestión de un municipio, se ven agravados por una serie de problemas ya, digamos, antiguos, que nos arrastran, que estamos arrastrando mucho tiempo, el tema de deuda, el tema del plan general, el tema de que si la plantilla es mucho o poco, en fin, que son cosas que hay que resolver digamos, pero al resolverla no quiere decir que no te ocupes luego del detalle, porque aquí lo importante, para mí por lo menos, es el ciudadano, es lo que beneficia al ciudadano. Y lógicamente la carga de impuestos, pues como siempre, yo desde mi mentalidad liberal pues pienso que debe ser la mínima, pero sí, Ha dicho una cosa para mí muy importante y ha utilizado el verbo escuchar. Yo ha sido siempre mi machina en la escuela, sobre todo a los niños, decirle, tenéis que hacer caso del proverbio chino que dice que Dios nos ha dado 2 orejas y 1 boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Y nos empeñamos en hacer al revés. Bueno, hay algo que ha dicho una frase, ¿no? Los políticos. Esa generalización, los políticos, yo no estoy de acuerdo con eso, porque también hay que analizar por qué el Ayuntamiento de Totana ha llegado a esta situación. Esta situación viene de muchos años atrás, desde 2003. Entonces no todos los políticos son iguales, ni todas las decisiones políticas son iguales. Cuando se toma una decisión política tiene unas consecuencias. Y ahora en estos años estamos viviendo las consecuencias de unas malas decisiones que se tomaron en un pasado, que ya lo estamos sufriendo. Hubo 12 años del Partido Popular que ha dejado en ruina este ayuntamiento. Se empezó con la burbuja inmobiliaria, que todos sabemos. Se ha recogido muchísimo dinero, no se sabe el dinero dónde ha ido a parar, y ese dinero ahora hay que devolverlo porque vienen sentencias judiciales, y ahora el pueblo de Totana está pagando las consecuencias de esos 12 años en donde hubo políticos presos. Entonces decir los políticos, no, unos políticos, discúlpame que te lo digo, Tomás, con todo respeto, que sabes que te respeto muchísimo, ¿no? Pero exactamente. Entonces, y aquí cada uno se ha vuelto a su casa, y unos estuvieron en la cárcel, salieron, el mayor responsable, no sé si estará en Brasil ahora, pero las consecuencias las estamos pagando ahora los ciudadanos, el pueblo. ¿Qué pasó cuando hubo esa gran deuda? Pues que no es solo en este ayuntamiento, sino que es fruto de una política neoliberal en todo el Estado, en toda España. Los ayuntamientos se han endeudado. Entonces aparece el Partido Socialista y junto con el PP, y reforman la Constitución de un día para otro a escondida, y aplican el artículo 135, en donde lo que primero tienen que cobrar son los bancos, antes que las nóminas de los funcionarios, antes que los servicios sociales al pueblo, que la sanidad, que la educación, etcétera. Y después de ese artículo y esa reforma constitucional aparece la ley Montoro. Y ahí la ley Montoro perdón un momento, ya no te da libertad. Yo creo que hemos venido aquí a hablar de problemas municipales. Es que ese es el problema. Municipales. Es que ese es el problema. Entonces no podemos traspolar esto es que sí se puede. Sitio, ¿no? Ahí está el error. Entonces, si yo, otra frase que te puedo decir, agua pasada no mueve molino. En Lo este caso sí. pasado está, ya es parte de la historia. No. Ahora tenemos que ir al futuro. No, Tomás, no Sí, es parte de la y historia. no podemos estar mirándonos el ombligo toda la vida. Pero de todas formas, Marcela tiene razón en el sentido de que estamos pagando una mala gestión. Sí, porque sí. se habla mucho de la burbuja y el problema que creó la burbuja inmobiliaria, pero no se habla de la bonanza inmobiliaria, que fue previa y que realmente debió de servir
para hacer cosas extraordinarias, digamos, en el sentido, porque evidentemente cuando hay mucho, digamos, mucho movimiento en el sector de la construcción, pues lógicamente los ayuntamientos reciben unos ingresos extraordinarios. Entonces, lo que uno como gestor debe saber es que esos ingresos extraordinarios deben dedicarse a cuestiones extraordinarias, pero no crear, digamos, gastos estructurales. En cuanto a lo que tú comentas del artículo 135, pues es una cuestión de pura economía, porque tú dices, bueno, pues no se hubiera aprobado el artículo 135, no se hubiera cambiado, se hubiera dejado como originalmente estaba, pero es que entonces, ¿qué hubiera supuesto eso? Pues que los ayuntamientos no se podían acercar a un banco ni por ahí arriba, porque evidentemente los bancos tienen la obligación de cobrar la deuda, porque las deudas son de sus clientes, porque el banco se dedica a eso, a coger el dinero de uno y lo presta al otro. O sea que realmente aquí el problema está en que por ley los presupuestos de los ayuntamientos deben ser equilibrados. ¿Eso qué quiere decir? Que los ingresos deben igualarse a los gastos. Aquí el problema es que incluso para cumplir la ley el presupuesto aprobado se igualaba a los ingresos, quizá a lo mejor forzando algunas partidas de ingresos y rebajando otras que sabías que eran menos y tal, porque de siempre, vamos, la técnica presupuestaria, yo he estado 37 años de funcionario y alguna responsabilidad he tenido en estos temas, pues claro, lo que no se puede hacer un presupuesto es sobre la base del presupuesto del año anterior. Yo lo tengo que hacer con arreglo al presupuesto, al cierre de la cuenta presupuestaria, que me dice los gastos reales que yo he tenido. Bueno, eso es una cuestión técnica. Entonces, realmente, el tema de la ley Montoro es una cuestión de orden, digamos, administrativo, evidentemente, de orden administrativo. Lo que es evidente es que los ayuntamientos no podían continuar, yo lo pienso desde el punto de vista técnico, porque las leyes de la economía no son como las leyes del ordenamiento jurídico. Si no las cumples, al final se te vuelven contra ti, porque si tú no cumples una velocidad limitada, pues te pueden pescar o no te pueden pescar, pero cuando tú no cumples, tú dices, no, yo tengo mi familia, yo tengo 1.000 euros de ingresos todos los años, todos los meses, y gasto 1.500, al final la economía te va a dar el palo. Joaquín, O sea, Marcela, porque Marcela la ve haciendo que no, porque hay una explicación. Me levanta el dedo. Probablemente haya matices. No, es que no es algo Tomás, técnico, es una decisión vamos a política. hacer una pequeña pausa. Vale. Que vamos Después, a tener tiempo de seguir con este debate y que los tres tengan esa participación necesaria. Pero hacemos esa pequeña pausa y continuamos enseguida. Continuamos, señoras y señores, con este debate. Teníamos hablando aquí a Joaquín Maestre, Tomás Martínez Rubio y Marcela Crespo. Decía yo que Marcela negaba con la cabeza, Tomás me levantaba el dedo y es porque la cosa ya no hay aquí. Aquí tampoco hay consenso. Y también te quiero hacer un matiz, Marcela. La cuestión de la modificación del artículo 65 fue una causa de pertenecer a Europa. Pues sí, por supuesto. Una exigencia. Los hombres de negro, que aparte es una película que es, digamos, una técnica que utilizan, digamos, todas las administraciones para tratar de poner un poco de orden en las cuentas. Del orden de que otros desordenaron. Mira, el Ayuntamiento de Totana está intervenido. Es una cuestión, verdad, técnica, pero también por una decisión política de neoliberal. La ley Montoro le dice a los ayuntamientos, usted puede contar con un dinero, pero ese dinero no lo puede pedir directamente al Banco Central Europeo. Tiene que pasar por los bancos, que nosotros le vamos a decir cuáles son. Y el banco le va a poner el interés que al banco le venga bien, un 5 o un 6%. Sin embargo, el Banco Central Europeo da unos intereses del 0,25. Entonces, los ayuntamientos no pueden pedir directamente allí ni... Tiene que pasar por los bancos. Y además, con esta ley, le dice a los bancos, el Ministerio de Hacienda te va a avalar. Es decir, que si un ayuntamiento no te puede pagar, le congelo las cuentas, le quito el dinero del pueblo, los impuestos, y se lo doy a los bancos. Es decir,
es un rescate bancario la ley Montoro. Por eso ahora está, y es algo muy actual, no es el pasado, es muy actual porque ahora se está hablando, ha prometido Pedro Sánchez que iba a derogar la ley Montoro, eso está ahora mismo en la actualidad, que tiene que derogar la ley Montoro para liberar los ayuntamientos y también hacer una quita de la deuda. Hay algo que no se hizo una auditoría. ¿Cuál es la deuda? Perdona, legítima e ilegítima. Vuelvo a insistir Y es actual el tema. Del No, tema. es que no estamos saliéndonos del tema. La política municipal. El plan de ajuste. Y tú quieres que hablemos de la municipal, no de la municipal, sino de la nacional. El plan de Aquí nos ajuste. interesa Mira, el mayor pueblo. problema es que te estoy hablando del pueblo. El mayor problema que tuvo PSOE Izquierda Unida fue el plan de ajuste. Se hicieron un montón de plan de ajustes previamente que Hacienda lo rechazaba. Hubo unas peleas. ¿Por qué fueron las últimas peleas? El plan de ajuste. El plan de ajuste que no se ponían de acuerdo. Y ese fue el principal escollo que hubo hace muy poco, antes que termine la legislatura. Entonces hay que hacer un plan de ajuste en donde encaje primero el servicios sociales, lo más importante para el pueblo, que ahí es donde entramos, pero eso está todo superditado por ese plan de ajuste que es obligatorio y lo exige el Ministerio de Hacienda. Si no, no vas a tener dinero para pagar a los proveedores. Entonces se tiene dinero para pagar a los proveedores, pero luego los intereses son enormes y siempre están los ayuntamientos atados. Entonces tiene que haber un cambio en la ley. Para eso está el Congreso y ahora vamos a ver si se llega a una coalición o no, o qué es lo que va a pasar, porque el Ayuntamiento de Totana es uno de los más endeudados de España, no de la región. Sí, Es tremendo, es tremendo. Entonces hay que trabajar el plan de ajuste. También la población tiene que saber por qué esta deuda. Dice, ¿por qué no? Porque Izquierda Unida, el PSOE no saben hacer nada, está todo paralizado. No, vamos a ver. Se está haciendo cosas, pero estamos trabajando en este margen de actuación. ¿Por qué? Porque no nos deja Hacienda. Y es así. Ojalá se pudieran hacer muchísimas cosas. Perdona, Joaquín, Sí. antes me has corregido tú a mí porque he utilizado la expresión los políticos. Y a mi pesar, la voy a volver a utilizar, los políticos. Y voy a lanzar una pregunta al aire. ¿Cómo los políticos tienen la desfachatez de subirse los sueldos con la deuda que hay en los ayuntamientos y no piensan en pagar deuda de esa, sino engordar más la deuda subiéndose los sueldos? En eso te tengo que dar la razón. Entonces, los políticos. No todos no, porque hay... Dime tú uno, hombre, que diga no quiero este dulce. Vamos a ver. A nadie le manda un dulce. Sí, no. Entonces me hace notar que, hay que leer también todas las noticias. En el Congreso de Diputados y en las asambleas regionales de varias comunidades autónomas, Podemos llevó la iniciativa de bajar los sueldos y no le han aprobado, porque no tiene mayoría. Y si hubiera tenido mayoría con el PSOE, tampoco el PSOE ha querido bajar los sueldos. Y también Podemos, los concejales, los diputados, solo cobran 3 del sueldo mínimo, el anterior antes de la subida de 900 euros, 3 sueldos. No puede superar eso. Lo que se supere, que no puede decir no cobro porque por ley tienen que cobrar, va a donativos. Donativos que se hacen legalmente a asociaciones, a fundaciones, etcétera, etcétera. En cada localidad los concejales de Podemos pues donan según lo que en esa localidad se necesite, ¿no? Lo mismo que en las comunidades autónomas y en la asamblea. Te puedo dar todas las cuentas a ver si de tú transparencia de lo que hacen los concejales y los diputados de Podemos. Y eso, por eso te digo que no son los políticos. No sé en qué porcentaje, la mayoría. Carlos, que hay muy pocos políticos. También hay... Muy pocos los que hacen las cosas de esa manera que tú estás diciendo. Reconducimos un poco a cuestiones. Vamos a lo local. Y vamos a lo local, que no nos hemos salido, pero Joaquín, un momento solo, para hacer esta matización, porque tenemos claro, el Ayuntamiento de Totana, la cuestión de Hacienda, tenemos esa necesaria intervención está intervenido por el Ministerio de Hacienda y se tienen que ceñir a unos puntos y a unos aspectos muy concretos que dimanan de leyes más superiores y de acuerdos más superiores. Eso es innegable. Después hay otras cuestiones en las que tampoco hay acuerdo, porque antes decía Marcela,
Los puntos de desencuentro de la pasada legislatura principales tuvieron que ver con esos planes de ajuste, pero es que hay otro plan, que es el Plan General de Ordenación Municipal, que tampoco tiene puntos de encuentro, que también en la pasada legislatura tuvo esos desencuentros. ¿Y de quién depende que se apruebe ese plan general o no se apruebe? Vamos a ello. ¿Quiénes son los que dicen de la comunidad autónoma? Apruébese o no apruébese. Tienen que cambiar. Llegó el plan general a la comunidad autónoma. La comunidad autónoma ha dicho al ayuntamiento: subsánese esto y esto. Ahora Ahí tiene está, que subsanarse. Claro. Tiene que subsanarse porque tanto tiempo por el plan general, romperse meses la cabeza, los técnicos, resulta que va a Murcia y lo rechazan. También no estaba hecho, estaba mal hecho. En eso sí estoy yo con lo que dice el Partido Socialista, que siempre ha aprobado en contra porque Carlos estudió muy bien el tema del plan general y sabía que tenía deficiencia y no se iba a aprobar. Ahora está la patata en el ayuntamiento y ahora tienen que subsanar, pero claro, no tienen competencia, no, lo que piden en la consejería allí donde corresponde, los técnicos no tienen que contar con otros profesionales, porque tiene que ver con la Confederación Hidrográfica. Vamos a ver, yo te quiero explicar en la medida de que yo conozco un poco el tema este. El plan general, digamos, tiene como dos niveles. Un nivel, digamos, técnico, que viene condicionado por la Ley General del Suelo de la región de Murcia. Entonces, hasta ahora, hasta donde yo sé, que es posible que no tengo toda la información porque no la he actualizado, porque ya los di por perdido, cada vez que ha ido un plan general, no ha llegado a cuestionarse el aspecto político, que tiene su nivel político. Es porque el plan general contravenía una serie de principios técnicos de la ley general, lo cual no quiere decir que a lo mejor no haya que retocar la ley general del suelo de la región de Murcia. O sea, hasta ahora se ha quedado estancado en ese nivel, porque ahí después está el tema medioambiental, está el nivel político y el tema medioambiental. Pero vamos, el tema medioambiental pues siempre es un poco más elástico, porque claro, evidentemente aquí estamos desde estar en el tiempo de los neandertales o estar en el tema de ahora. Evidentemente cada vez que pisas el monte están matando a algún bicho, eso evidentemente. Entonces yo comprendo que hay que tener en cuenta la sostenibilidad de nuestro progreso, pero hasta ahora el plan general, el problema que ha tenido ha sido más técnico que político. Otra cosa es que políticamente decía, bueno, pues yo el llano de las cabras pues lo voy a hacer urbanizable, no sectorizado o lo que sea. Entonces, eso es a nivel político. Y después está el tema medioambiental, que lógicamente ahí en el aspecto de los informes medioambiental hay cosas que son vinculantes, porque no puede, porque lo que tú dices de la Confederación, porque hay una normativa del dominio público fluvial que evidentemente es imperativa, y claro, si tú tienes un cauce irregular, una rambla, como he dicho toda la vida, pues realmente pues eso condiciona que el plan general tiene que tener en cuenta que existe esa rambla. O sea, que esa es una cuestión. Hasta ahora los planes generales han tenido en su mayor contenido un problema de esto. Tomás, después está también el tema... Joaquín, que no te voy a interrumpir, que vas a seguir hablando. Sí, pero Tomás, Marcela, Joaquín, matizando en esas cuestiones de plan general, por ir, es decir, a cuestiones de opinión, no da la sensación, o no percibe la ciudadanía, o no percibís vosotros, que esto se ha hecho un poco a martillazos. Es decir, que ese documento que empezó hace tantos años, hace unas semanas, aquí en una mesa de debate también, yo me quedé con una idea que dio uno de los participantes, que decía, es que cuando ese plan venga a aprobarse ya está viejo. Ya, es decir, lleva tantos años en proceso de aprobación que muchas de las cuestiones, y de aquel plan que ya la mayoría conocemos o teníamos datos, ¿qué va a quedar? Es decir, realmente sabemos los ciudadanos de Totana ya lo que se nos va a aprobar aquí. Es decir, tiene idea Joaquín, tiene idea Marcela, es decir, es muy elástico, es decir, que la Rambla siempre se ha contemplado. Es decir, yo creo que el problema de Confederación posiblemente venga por otras cuestiones que no son precisamente la Rambla, es decir, y problemas de más calado que se han denunciado en muchos plenos por diferentes personas y se negaba esa realidad. Es decir, parece que está haciéndose como un refrito. Me quedo con esta cucharada de esto y se lo vuelvo a echar a la sartén para que se... Estamos haciendo un plan general como un refrito.
Bueno, realmente otro aspecto del plan general, que es un auténtico atranque, es el tema de lo que llamamos el casco consolidado. Hay un núcleo del pueblo que se llama el casco consolidado, que lógicamente pues hay que reordenarlo para ir a un urbanismo más moderno. Entonces, claro, el problema está en que si aquí en este casco urbano hay 18.000 habitantes, no puedes meter 25.000. ¿Eso qué significa? Que yo no puedo dar más metros cuadrados. ¿Eso qué significa? Que yo en este solar no puedo autorizar bajo y 2 plantas. Tendré que dar una. Claro. Y si la calle tiene 5 metros, no la puedo. Al otro día uno me decía que cómo habían dejado la calle San Cristóbal tan estrecha. Digo, ¿tú sabes lo que es quitar un lado y otro? Y a los edificios de 3 plantas, 4 la bajamos. Sí, pero eso lo borramos con la pintura así, pli, 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 pli. Pero es que eso la gente lo considera una cuestión después hay unas dotaciones de zonas verdes, unas dotaciones de aparcamiento, una serie de condicionamientos de viales, de las aceras. Es la racionalidad de un determinado urbanismo. Lo que es evidente es que ese va a ser un problema que hay que decirle, mira, esto tiene que ser así. Nosotros no podemos meter tantos habitantes en esos kilómetros cuadrados que tiene el casco urbano. Por lo tanto, olvidaros de que realmente ahora mismo hay 4 plantas o lo que sea, o en esta planta se han hecho, digamos, un montón de plantas, porque incluso la casa del frente que hay en Miami tiene un nombre impropio, pero pues realmente resulta que en un momento, en un hipotético caso de que alguien la derribase y quisiera, desde luego no iban a salir las viviendas, pero no solo ya porque el plan no autoriza tantas plantas, sino porque realmente la tecnología actual no permite que los anchos de las escaleras, los anchos de en fin, toda una serie de normas tecnológicas que condicionan el hecho. Pregunto yo, si en 2 temas tan fundamentales como son plan general, todas estas cuestiones que están aquí poniendo sobre la mesa, o temas de Hacienda, no hubo consenso, efectivamente, entre las 2 formaciones que hicieron pacto la pasada legislatura, entre PSOE y Ganar Totana, no hubo consenso. ¿Puede eso influir en que no se haya optado ahora por ese pacto? Porque el consenso en esos 2 aspectos puede ser más fácil entre por ejemplo, Ganar Totana y el PP, pregunto. Es decir, es una cuestión que baraja. Ya pasó antes. El plan se aprobó aquí con los votos del PP y Izquierda y Gana Izquierda Unida. Podría haber unión, igual que se apruebe, que el PSOE vote en contra y aprobarlo con el PP. Eso se puede hacer. Después llega a Murcia y lo vuelven a... Y después, lo último que queda, ya los ciudadanos que hemos presentado alegaciones, 15.000 alegaciones, pues que vayamos a los tribunales. Y ahí ya va a haber... ¿cómo se dice? Acusación penal, se dice, o ya es al técnico. Los técnicos ahora tienen que mirar mucho lo que firman, no pueden firmar cualquier cosa, porque ahora sí se les juzga. Hablando de eso de alegaciones, porque antes comentábamos, decía, por ejemplo, Joaquín, es importante el tema del consolidado, del casco urbano. Aquí se ha hablado mucho de temas que es que, y yo voy a decir ahí los políticos de este pueblo no los aclaran, porque es imposible que según con quién hables te nieguen la más grande o no te la nieguen. Y me refiero con esto, por ejemplo, a la cuestión de las alturas. De eso, de lo que queda, que si queda fuera de norma, que si no queda fuera de norma, que si a los ciudadanos meten el miedo en el cuerpo, que si resulta que yo no sé qué voy a poder hacer el día de mañana con mi casa, unos nos dicen que eso es mentira, otros nos dicen que es verdad. ¿A qué político creo? ¿Tomás? Bueno, yo creo que no es el político el que tiene que hablar, es el técnico, que tiene que explicar por qué en esa calle, en ese solar o en ese edificio que se le han quitado 2 plantas de arriba, pues resulta que en el futuro, si por cualquier circunstancia hay que tirarlo, no va a haber 4 plantas, va a haber 2 nada más. Evidentemente, eso, pues a lo mejor resulta que se resuelve dentro de 100 años, pero que es así, y eso lo considera, lo que es evidente es que eso automáticamente vale menos. Pero bueno, eso es un problema técnico que hay que explicarlo. Mire usted, yo comprendo, es lo mismo que cuando se hace cualquier obra pública, cuando se tiene que expropiar un terreno, porque aquí tiene que haber, conviene, el tema de la variante oeste, pues lógicamente al que le pase por delante le va a fastidiar y ese no va a estar conforme nunca con ella. Ahora, yo creo que es una cuestión que es parte de ese problema en el núcleo, porque hay que hacer una variante oeste. Aquel que le pase por ahí y le quite un trozo de terreno o eso, pues
tú podrás decir, bueno, pues yo presento una alternativa técnica que perfecciona y no me perjudica tanto, y no perjudica tanto a los otros, porque claro, hacer una solución técnica que no te perjudique a ti, pero perjudica a otro, tampoco es solución. Mira, Joaquín, hay que explicarlo. Como es nombre de la calle San Cristóbal, que es donde yo vivo, y vivo en un edificio que hicimos en un solar que era familiar, era nuestro, y entonces edificamos en cooperativa para que nos saliese más económico. Y le planteamos al ayuntamiento retranquearnos para hacer una zona verde delante del edificio que se iba a hacer. Y no nos lo permitió. Resultado de eso, que tenemos encerrado, lindando con el sindicato y lindando con la confitería de Carreño, 445 metros cuadrados que no se utilizan para allí que no se utilizan para nada, porque el ayuntamiento no nos dejó retranquearnos y teníamos que edificar solo 17 metros y medio de fondo. Sí. Entonces, eso no se entiende. Los técnicos del ayuntamiento tienen que ver eso de otra manera. Es un problema de ordenación, de racionalidad en la ordenación, que toda limitación debe estar súper justificada técnicamente. Evidentemente a todos nos gustaría poder aparcar en el centro, pero no podemos aparcar todos, porque hay que hacer aparcamiento. Nos gustaría que las aceras, en vez de tener 50 centímetros, tuvieran 1 metro como mínimo para que pueda ir un carro de minusválido. En fin, toda una serie de cuestiones que son técnicas, no son políticas, porque la decisión política puede ser si yo en los huertos voy a hacer, digamos, urbanizable o no lo voy a hacer urbanizable, el llano de las cabras, que es tan discutible, si va a ser urbanizable o no va a ser urbanizable, mínima edificabilidad. Entonces son cuestiones políticas y medioambientales. Si no hay que irse al llano de las cabras, no hay que irse tan lejos. Tiene ahí en el Rulo, a 1 kilómetro del pueblo, para coger la variante, ahí esos huertecicos que quedan, que va el huerto de los faroles, como tú ves, debajo el huerto de Camilleri, sigue hacia abajo, está lo de los pinos, y a continuación la residencia. Pues toda esa zona, lo que no ¿cómo lo van a urbanizar? Es que el pueblo necesita suelo urbano, necesita solares, suelo urbano, para eso tiene que haber ordenación. Hay una polémica que yo la conozco bastante particular porque me ha afectado mucho el tema de la cerca. Se empeña a decir que es una urbanización ilegal, y es de lo poco legal que hay, pero claro, allí puede haber hasta 250 viviendas en los 300.000 metros cuadrados. Sin embargo, en el resto de los cientos de hectáreas que se han estado por alrededor, donde se ha creado un núcleo urbano, porque los huertos es un núcleo urbano, digamos, pues todo el 90% se ha hecho en fraude de ley. Pero que el problema no es que no era deseable que un señor, un totonero que quisiera tener su huertecico. El problema está en que no han sabido enfocarlo legalmente. No han querido ningún gobierno municipal de ningún color. Han preferido decir, bueno, la política de los hechos consumados. Vamos a conceder licencia para almacén de apero, aunque sabemos que no iba a ser. Y por si era poco que no se pusieran de acuerdo en este ayuntamiento las diferentes formaciones políticas con el plan general, no están de acuerdo. O sea, yo creo que estamos de acuerdo, aunque no están de acuerdo. La comunidad tiene, como dice Marcela, la pelota en su tejado, pero va a devolver lo que devuelva, se subsanará lo que se subsane, pero es que Marcela nos ha echado aquí otro órdago y ha dicho, bueno, y como no se van a resolver las 15.000 alegaciones, pues habrá que ir al juzgado. Sí, y eso ya nos queda una experiencia a los vecinos de ayuntamientos vecinos, donde sabemos, no nos tenemos que ir muy lejos, nos vamos a Ledo, que el plan general lo anuló un tribunal. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar con Totana? Bueno, ya se irá. No se sabe, hay que ir viendo, a ver cómo subsanan, cómo queda, ir con expertos, abogados expertos en urbanismo, y ya la gente que se sienta afectada porque tiene un edificio legalmente construido y le quitan las plantas, pues ya habrá un camino legal en donde hay que luchar. Así muchas cosas se han obtenido con ese camino, desgraciadamente.
nos traemos a Harry Potter con su varita mágica. O nuestros hijos, porque cosas de palacio van despacio y los juzgados sabemos cómo están y también irán Lo despacio. primero que hay que También. saber es que el plan También irá general, despacio. como dicen los políticos a nivel nacional, es una cuestión de Estado. Se tienen que poner de acuerdo todos los políticos. Pues un plan general no se hace para una legislatura, se hace para 25 o 30 años. Y además tampoco es un documento muerto, no es un documento rígido, Claro, sino que es lógicamente dinámico, puede subir es dinámico. Siempre hay adaptaciones. En la urbanización La Charca aquí ha habido 3 modificaciones y estamos hablando de 30 hectáreas. Fíjate lo que será en los demás sitios. O sea, que es una cuestión, eso es lo primero. Y roguemos que no se muevan las fallas. Bueno, eso no está. Por favor, no, ¿Qué pasa ahí por los Yesares? Va por Alhama y por el otro lado va para Lorca. Pero bueno es saber que la tenemos. Bueno es saber tenerla porque lógicamente la yo no política. quiero Plan de tampoco- prevención. Vamos a hablar también de cuentas, porque antes Marcela, y yo sé que Marcela tiene un interés muy especial con que hablemos de un vídeo para que los ciudadanos hablen de Yayo Álvarez y vean un vídeo en el cual se nos explica de manera que podamos comprender todos eso del plan de pagos a proveedores. ¿Por qué digo esto? Porque en este ayuntamiento se ha dado mucha importancia a esta cuestión durante años. Una de las cuestiones que se decía, llegamos al ayuntamiento, nos encontramos las facturas no pagadas a los proveedores y al final los proveedores suelen ser por los proveedores también locales y es decir, empresas o pequeñas empresas que tienen que día a día hacer frente a sus facturas. Eso que nos han dicho siempre que era como una prioridad, pues Marcela nos ha, o antes he querido yo creer, a lo mejor no lo he entendido bien, he querido entender que también nos lleva un coste adicional importante. Por los intereses, dice. Entonces, Bueno, Marcela, explíquenos un poco eso porque a mí me ha dejado la intriga, vamos a ver, hay un vídeo que es importante que el pueblo lo sepa, porque sin información al final te engañan. Tú decías antes, un político te dice una cosa, el otro te dice otra, ¿a quién le creemos? Vamos a ver, para saber la verdad hay que informarse. Entonces, hace poco hay un vídeo que es una versión cortita, que el título es ¿qué es el plan de pago a proveedores? Y la tasa de reposición cero. ¿Cómo te afecta? El director Yayo Álvarez, que fue el que ha hecho este vídeo, que es la versión corta. También se puede poner en el Google y poner vídeo Yayo Álvarez, vídeo Ley Montoro, Yayo Álvarez, y como eso va rápido, pues ahí estarán los enlaces. Y luego, para las personas más interesadas, pues ya está la versión más extensa, donde ponen como ejemplo el Ayuntamiento de Jerez, en Cádiz. Es súper importante que la gente entienda hasta dónde hemos llegado, por qué hemos llegado, por qué, más que nada para saber la solución de los problemas. Y tú decías, bueno, se pagan a proveedores. Yo lo que no me he estudiado en el ayuntamiento con el plan de ajuste y con los créditos que se han obtenido para pagar o adelantos para pagar a proveedores, ¿a qué proveedores se han pagado? Porque una cosa es a proveedores de grandes empresas, no sé, llamarlas multinacionales algunas, pero muy grandes, o pagarle a los pequeños proveedores. Eso no lo desconozco. Y tener la información a mano. Mira, cuando estaba buscando información, he entrado a la página del ayuntamiento, totana.es, y he visto que en un cuadradito están sesiones plenarias. Claro, cuando yo me meto en sesiones plenarias, no me voy a leer todos los plenos, no a leer, a escuchar, porque están todos los vídeos de las sesiones plenarias desde el año antes del 2015. Claro, si tú quieres saber de un tema, tú no le vas a leer tú no vas a ver todos los vídeos. Tienes que tener el orden del día de cada pleno. Entonces, os doy una sugerencia al ayuntamiento para mejorar la página web y para el pueblo estar informados, que suban a la red el orden de día de todos los plenos, los pasados y los presentes y los futuros. Porque a la hora de buscar información con la búsqueda, pues tú pones plan de ajuste. Entonces te salen todos los vídeos del plan de ajuste, vas y lo lees y dices, mira, esto es lo que está pasando. Yo para venir a este programa, que estaba yo tan tranquila en mis vacaciones, estaba pensando yo en otras cosas, claro, mínimamente me tuve que poner al día, pero no es fácil ponerse al día en todas las cuestiones del ayuntamiento, es difícil. Y más, imagínate, la gente que está trabajando todo el día, que tiene que trabajar mañana, tarde,
¿cómo vas a llegar a tu casa a enterarte de todo? Al final lees los periódicos te engañan, escuchas a algunos políticos te engañan, y hay que informarse. Y la información tiene que estar resumidita. Entonces es una propuesta que le hago al nuevo equipo de gobierno, sea coalición o sea monocolor, pues que la información la tengamos fácil y en acceso rápido. Marcela, Tomás, Joaquín, ¿por qué la gente es decir, no está informada? Yo entiendo que ir a un pleno tiene que ser mortal, de espectador. Me consta de todas formas que hay mucha gente que sigue los plenos a través de esta casa y de otros medios, y que sí que quieren estar enterados. Normalmente toda esta información, Marcela, sabemos lo que aprueban, lo que no aprueban, pero tampoco sabemos el meollo de la cuestión. Y yo otra pregunta que lanzo. ¿Creen, Marcela, Tomás, Joaquín, que la mayoría de los concejales saben lo que se está aprobando? ¿Se han leído toda esa documentación ingente que Marcela nos comenta? No, porque confían en sus técnicos. Confían en su jefe, líder. Confían en sus técnicos. Y le ponen el papel delante, lo firma y Eso pasa con los diputados en la asamblea. Sí. Hay que levantar la mano. Os juntáis, tenéis que levantar toda la mano. Levanta la mano. Pregunta que hago entonces. Si los técnicos son los que hacen el trabajo, Bueno, y tenemos una plantilla más que suficiente, pregunto, aunque esté el político ahí, ¿hacen falta muchos liberados? Vamos a ver. Volvemos a retomar los gastos de sueldos. Es que la responsabilidad del representante político es incuestionable. O sea, lo que es evidente que este es el poseedor de la soberanía nacional. Tiene la responsabilidad de la soberanía nacional. Ahora, en un sistema como el que tenemos aquí en España, donde el tema, teóricamente, un representante no está ligado por mandato imperativo ninguno, eso es una FIFA. Porque aquí, a un señor que vota en contra de lo que dice el grupo, hay dos penalizaciones. Primero, una penalización directa, te ponen una multa por no haber votado lo que ha dicho tu jefe de fila, y además, inclusive, la próxima vez, desde luego, no vas a estar en esa lista. Esa es la cuestión. O sea, que esa es una cuestión política. Después tenemos aquí, en la actual democracia nuestra, para mí manifiestamente mejorable, es que en los ayuntamientos, sobre todo por fijarnos en el tema municipal, digamos, el alcalde es digamos, un señor todopoderoso. Yo soy partidario más digamos, de elegir el alcalde por un lado y el concejo, para mí concejo, de forma separada. Y el presidente del concejo es diferente al presidente, al alcalde. Pero bueno, esas son cuestiones, opiniones. Y además para eso no haría falta ninguna modificación constitucional, porque, digamos, sería el Concejo el que vigilaría eso. Pero son cuestiones de mucha profundidad. Bueno, igualmente hay que confiar, porque no se puede saber de todo. Es imposible leerse todo de todas las áreas. Entonces también hay que confiar en el responsable, la responsable del tema en cuestión, ¿no? Tiene que estar dispuesta a trabajar. A trabajar. Tiene que trabajar. El señor que se presenta a concejal ya sabe que tiene a trabajar. A mí me sorprende que 6 concejales vayan a tener toda esa responsabilidad de todas las áreas. Me parece, imposible llevar a cabo tantas áreas. Dejarán a los técnicos y confiarán en los técnicos, porque yo... Hay una cosa que me hace mucha gracia a mí. Es que yo vengo aquí a servir al pueblo. Y se quedan tan pansos diciendo eso. Y luego se demuestra todo lo contrario, que vas ahí a servirte tú del pueblo. Bueno, eso es un tópico que además en muchos casos acierta, pero en principio yo no tengo por qué poner en duda la... pero sí, entiéndeme. Y además, aquí opiniones... Yo, el tener en eso concreto, aquí en España lo que pasa, bueno, concretamente, es que un señor miente y no está penalizado en absoluto. Un señor roba y no está penalizado en absoluto. Ese es un problema endémico que tenemos aquí nosotros, que en cierto modo debería empezar las cosas por ahí. Un señor que miente automáticamente debería estar desautorizado para todo. Lo peor, mentir con los medios periodísticos, porque aparte creas opinión y creas una opinión falsa, ¿no? Como las cloacas últimamente, Villarejo, todo lo que ha espiado a los políticos, eso, y bueno, y aquí nadie habla, todo se hace, digamos, sota, ¿no? No pasa nada. Incluso el Partido Socialista, Pedro Sánchez, que me ha defraudado en ese sentido, bueno, nada, las cloacas, sí, bueno, Villarejo,
pero vamos a ver. Eso también está en relación con la justicia, de que realmente tenemos una justicia que no es justicia, porque al final una propia sentencia, aunque sea justa, si es en un plazo de 10 años, pues no es justicia, porque ha creado una serie de problemas. Pero bueno, eso es un tema ya... Espían, mandan espías a perseguir a uno, a otro. Yo espero que a nivel local no haya espías, ¿no? Hay gente que se muere sin poder obtener... Después chantaje, esto que te he visto entrar aquí, te chantajean y todas esas cosas. Tomás y Joaquín no sé. Yo sé que Marcela sí es una persona relativamente activa en las redes sociales. Y en las redes sociales de estas que se conocen mucho, muy conocidas, hay también mucha participación de determinadas personas muy vinculadas a las formaciones políticas en Totana, con opiniones a veces, y no sé qué opinión les merece este tipo de, a veces, de desencuentros brutales, de acusaciones cruzadas, de manifestaciones que uno no sabe muy bien si se las tiene que tomar en serio viniendo de quién vienen, o sencillamente ahí es una opinión personal al margen del cargo. Pero claro, esa delgada línea que separa la opinión personal del cargo, es decir, merece, yo creo, una opinión. Yo no sé si a Joaquín, si a Tomás y por supuesto a Marcela, que sé que en eso alguna vez ha metido algún fregado porque la ha visto, pues ¿qué opinión les merece? Yo soy poco aficionado a las redes sociales, pero es porque veo muchas tonterías, por decirlo así, ¿no? Decirlo diplomáticamente, por decirlo, muchas tonterías, muchas, digamos, porque mucha visceralidad en el tema ese. Y por eso pienso que realmente cuando yo leo cuestiones y realmente yo creo que ese es el gran potencial que tenemos en este momento, el pueblo llano, para poder, digamos, expresarnos, pero realmente no funciona bien, no termina de funcionar bien. Yo por sistema, el Facebook, llego hasta el me gusta. Ni he escrito ni una letra, ni lo voy a escribir. Yo tampoco. Nada. Y en el YouTube, ¿sabes para qué lo utilizo? ¿O sabéis para qué lo utilizo? Música, para escuchar música, para escuchar mis canciones de toda la vida. Yo, para informarme, simplemente un tema determinado. Esto, por ejemplo, ahora, pues yo cogeré y me meteré un poco. Yo tengo por deformación casi días profesional, he estado 37 años de funcionario y en ellos he estado responsable en temas de gestión, digamos, de centros públicos y realmente pues conozco un poco el tema. No en el terreno municipal, pero sí en el terreno de la seguridad social y los centros sanitarios y todo eso. Y pues realmente pues me gustaría poder aportar, pero realmente no encuentro el cauce. Tampoco es que yo me haya matado mucho, por decirlo así, tengo otros problemas. Pero bueno, esa es la... Marcela, se está informando en el municipio de Totana, pregunto Marcela, Joaquín, Tomás. ¿Estamos informados? Es decir, nosotros estamos aquí en una casa, se supone que esta casa, este Canal 6, pues debe estar aquí también para informar, para dar esa cumplida cuenta y razón de la actualidad municipal, de los temas, pero uno se encuentra a veces con que los medios de comunicación toman como noticia lo que dice el Facebook. Pregunto, es decir, ¿hay una información correcta, adecuada? ¿Perciben esa sensación los ciudadanos de a pie? Las redes, desgraciadamente, a veces sirven para mal, ¿no? Y hay muchos bulos. Y la gente se lo cree. No solo en el Facebook, también en el WhatsApp se pasan que los inmigrantes le han dado ayudas y son bulos. Que un español no recibe, pero un inmigrante sí, bulos. Hay muchísimos bulos que se han visto y hay redes que luchan con esos bulos. Está informado la gente, como está cada vez que tiene que trabajar más horas, menos información puede tener, porque lo que se quiere en esta sociedad es que la gente no piense, que no sea crítica. Mira, las redes sociales es como una gran biblioteca. Puedes encontrar libros buenos como libros malos. Y en las redes así, cosas súper interesantes que te dan una idea de cómo va la situación actual y porquería, basura. Entonces hay que saber elegir. Eso es una cosa que en los institutos se tiene que empezar a hacer cada vez más, porque el joven tiene muchísima información, está totalmente bombardeado y hay que saber elegir esa información. Los profesores actualmente elegimos un montón de contenidos idóneos y los mejores para poder usar esos medios para poder enseñar. Entonces es un medio que hay que enseñar mucho, trabajar con la libertad para saber elegir, ¿no? Y que no te engañen. Y yo sí soy muy activa en las redes y me gusta hacerlo, pero cuando es un cargo público hay que cuidarse. No hay que... Yo como no soy ningún cargo de nada, pues puedo decir... Hay un tema que se nos está pasando por alto,
y es ¿cuándo se va a reajustar el censo municipal? Bueno, eso ya te diría, pero yo hablando, profundizar un poco más en lo que has dicho. Tomás, es decir, vamos a ver. Porque hay denos un poco más pistas. no, si las pistas están claras. ¿Cuántos habitantes tiene censado el municipio? 31.000. Bueno, ¿Y cuántos son los que realmente viven en el municipio? Quizás hay más, sí. ¿Cuántos? Claro. Hay lo menos 4 o 5.000 que no están en el censo. Según dicen, yo no lo he leído ni he ido persona por persona a visitar un estado. Te voy a dejar el tema por contestar un poco al tema sobre el tema de las redes sociales. Yo oí una vez la expresión que no es lo mismo información que conocimiento. Y además, en este caso, el problema es, digamos, como siempre y como en la mayoría de los casos, un problema de formación a nivel desde que empiezan los 3 años. Cuando se ha olvidado un poco el criterio, la formación en criterio, digamos, las técnicas para conocer qué es verdad y qué es mentira, la búsqueda de la verdad, todo eso, y sobre todo la conciencia de que tu obligación es buscar siempre la verdad. Todo eso es un problema de educación. Se ha suprimido la filosofía, como diciendo, no, la filosofía es una cosa para los, digamos, para los intelectualoides. No, pues no, señor, la filosofía yo me la enseñaba en el bachiller y me enseñaron la metodología científica y toda esa serie de cosas que yo creo que es fundamental para movernos en este mundo actual donde tenemos un volumen enorme de información, pero realmente es una información que lo primero que tiene que saber es si es verdad o mentira. Es lo mismo que los libros, es que hay que leer más libros de historia y tal, pero bueno, pero esa historia es cierta o no es cierta. Ya llega un momento que tiene uno que dudar de todo. Pues ya sí, efectivamente, sabes que hay Quitorio, Menéndez Pidal, toda una serie de cosas que realmente pues son fiables, son creíbles y tienen credibilidad, pero realmente llega un momento en que dice, bueno, pues ¿cómo sé yo si esto es cierto o no es cierto? Y ese es un problema fundamental, pero es un problema fundamental a la hora de formar a las personas, de que deben de preguntarse, primero, tú no te creas todo lo que dices. Yo eso se lo digo yo a ciertas personas que tengo muy próximas, le digo, no te creas todo lo que lees. El dicho tan antiguo de lo que veas, la mitad te creas. Esa es un poco la cuestión. Y sobre lo que tú dices del censo, yo sé que te di dato. Yo he estado en la gestión de unos alquileres de pisos y ahí eso está realmente. El ayuntamiento en este momento tiene una pelota de falta de actualización de los datos de más de 5 años. De tal forma que si yo voy a preguntar, eso en primer lugar, yo voy a preguntar sobre en el piso que yo he gestionado el alquiler, quiénes son los que viven. Primero que no quieren decírmelo. A quien tú le alquilaste ya no está. Y además siempre te hacen pagar una tasa para darte cualquier información en ese sentido. Luego a lo mejor, incluso cuando requiere un informe posterior, te cobran la tasa, pero luego no te dan el informe. O sea, lo que es evidente es que el censo, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Le parece a los invitados que tenemos aquí esta noche que, vamos a ver, tenemos una plantilla municipal, según algunas fuentes o algunos políticos, algunos, sobredimensionada, pero, según muchos ciudadanos, poco operativa y que además nos cobran por todo y mucho? ¿Es esa percepción cierta? ¿Es solamente lo que nos dicen algunos políticos en los medios de comunicación? ¿Es lo que percibe el ciudadano? Dice, no está actualizado el censo. Bueno, ni está actualizado y llevan 10 años esperando y se supone que es preceptivo siempre al inicio de cada legislatura y llevan 2 o 3, ya vamos por la tercera, que no está actualizado el inventario de bienes municipales. Es decir, tantas cosas que se supone que forman parte. Yo creo que esa pregunta estás lanzando al aire, tú, o que estás comentando con nosotros, se la deberías de hacer a quien nos va a gobernar. Esperemos tener esa oportunidad en breve. Esperemos tener esa oportunidad. Pero yo pregunto, porque a veces cuando hacemos estas preguntas a los políticos, Tomás, y me permito hacer una apreciación, te miran como diciendo, no, eso me lo dices tú, pero no es lo que piensa la gente. Entonces yo quiero saber si realmente, como ciudadanos, esto se comenta en el bar, en el supermercado, en la calle. Marcela coincide, no coincide. Tomás, pues sí, se lo han dicho. Joaquín, ¿qué? Yo te contesto a segunda. Lo primero que tiene que hacer cualquier organización, sea empresarial o sea de asociación, sin ánimo de lucro o de lo que sea, es tener un manual de organización. O sea, tú tienes
tu organigrama jerárquico, con sus órganos, con sus, digamos, los grupos de trabajo, y tener lo que se llama un organigrama matricial, en donde se dice los procedimientos que se resuelven, las cargas de trabajo que tiene cada uno de esos órganos y la dependencia que tiene uno de otro. Eso, digamos, no existe en la administración pública, o existe en muy pocos casos. No, en una empresa privada es lo primero que hacen, lo que necesito saber es qué es lo que estoy haciendo aquí en mi empresa. Y si tengo aquí un buen trabajo de administración, pues quiero saber qué es lo que hace esa administración y detallo hasta eso. Y además lo voy corrigiendo con arreglo a la realidad. Eso es, yo una vez oí porque una de las cosas que se decía cuando yo estaba administrador en el hospital es que lógicamente yo tuviera un plan de tesorería. O sea, yo tenía que decir a la Tesorería General de la Seguridad Social lo que yo tenía previsto pagar el trimestre siguiente. Y aquí no tenían un plan de pagos, no lo tenían pago a proveedores, el plan para saber un poco, porque claro, tú con ese plan de pagos, pues tienes que ver, y con el plan de ingresos que vas a tener, pues tienes que ver si tienes déficit o no tienes déficit. En fin, que yo creo que falta muchas neuronas para, digamos, de organización. Mira lo que es la ley Montoro y la tasa de reposición cero, que has dado en el clavo con la pregunta. El ayuntamiento, si hay jubilaciones y bajas, no puede contratar ni reponer a ningún funcionario más, ni aumentar su plantilla. No puede. Son plazas a extinguir. No, porque ahora como está la ley Montoro, la tasa de reposición cero, afecta a que si hay jubilaciones no se pueden reponer. Claro. Eso es lo que dice la ley. Pero ojo, la ley sí permite la privatización. Es decir, que todo es una ideología contra los servicios públicos. Es una ideología que va en detrimento de los servicios públicos, tanto en ayuntamiento, sanidad, educación. No se repone, entonces vamos a privatizar. Ahora se utiliza la palabra externalización, que eso son trampas del lenguaje. No es una trampa. Para mí es una trampa. Es una realidad lingüística. Bueno, lo que sea. Pero el ayuntamiento sí puede decir, bueno, voy a contratar una empresa externa para que me haga este trabajo porque yo no puedo tener más personal. Yo a veces hay que pagarle. Claro, hay que pegarle, pero claro, porque se fomenta no lo público, sino lo privado, ¿no? Es una ideología neoliberal, de derechas, de ultraderecha y derecha. Bueno, y entonces, eso está planteado así. Menos servicio y buen servicio público sanitario y educativo para que haya más colegios privados, religiosos, del Opus, del Nopus, de todo esto, y la sanidad privada. Está todo eso es unas decisiones no solo técnicas, son ideológicas. Volviendo al ayuntamiento, yo cada vez que he ido al ayuntamiento me han tratado genial, la verdad. Las personas administrativas que están, vamos, chapó, porque lo hacen con una profesionalidad exquisita. Y siempre he visto que falta personal, están hasta aquí. Es lo que yo veo. Yo ya no lo sé si en otro apartado sobra personal. Tendría que haber traslado de personal. Si aquí sobra personal y aquí falta porque uno va así y se agobia, pues hay que cambiar, y tiene que formarse un funcionario en otra área donde falte, ¿no? Yo no sé, no sabemos los ciudadanos como si sobra personal, si falta, eso sí que no lo sabemos, porque tendríamos que tener la información, eso ya es la función que tendrán que hacer estos 4 años. Yo te voy a matizar, lo digo porque lo he vivido y lo he conocido y lo he practicado en mi gestión, en mi función pública que he tenido. La diferencia entre privatizar y externalizar es completamente radical. Si yo cojo en un hospital y digo, yo cuando me incorporé a la entonces Santa Rosa de Lima, que después pasó a ser Rafael Méndez, pues la cocina pues tenía sus pinches, se compraban los productos, se hacía la cocina y entonces se tomó la decisión de externalizar. ¿Qué quiere decir? Que yo estaba con una empresa y entonces pues eso es externalizar. Lo mismo que la limpieza. Antes las limpiadoras eran propias de la plantilla y después para no ponerte en esos sectores que son, menos sensibles, te voy a poner en la operación por ejemplo, de cataratas. ¿Qué diferencia hay? Yo externalizo cuando yo digo, yo tengo una lista de espera de 100 personas que tienen que operarse de cataratas y voy a la Virgen de la Alcázar y le voy a pagar a tanto por
por operar en eso. Eso es externalizar. Lógicamente, cuando tú siempre que externalizas, podrás, digamos, reducir la plantilla en el personal propio, que se llama en el capítulo primero, pero lógicamente tienes que aumentarlo en el personal de control, porque el servicio que tiene, claro, la diferencia esta no es que yo cojo y me dice, no, tú vas a ir a la cárcel y te van a operar. Es lo mismo que si fueras al Rafael Méndez, lo mismo, estoy externalizado. Cuando tú tienes que ponerte una prótesis en odontología, es privatizar, esto está privatizado. No sé por qué de siempre la odontología está privatizada. Eso está privatizado. Lo mismo cuando tú conciertas un seguro médico, pues está privatizado. Pero es que son dos cosas diferentes. La externalización es un instrumento de gestión, porque a mí me puede resultar más barato concertar una prueba diagnóstica o incluso una operación, una intervención quirúrgica o lo que sea, y me puede resultar más barato que hacerlo con medios propios. Puede ser. Entonces yo estoy externalizando, que es diferente con el tema de la privatización. Tiene sus contenidos ideológicos, no cabe la menor duda, pero lo que es evidente es que desde el punto de vista de la gestión, pues lógicamente en un momento determinado lo racional puede ser externalizar. Claro, cuando es algo que no es la mayoría, que no es la mayoría de sabiendo de decisiones. Que realmente la responsabilidad de ese resultado de esa intervención, sea médica o sea técnica de logística, siempre sigue siendo tuya, y lógicamente pues tú tienes que incrementar los servicios de inspección o de vigilancia o de control de lo que sea, con el fin para que el resultado sea igual que el que... Lo único que tiene es que tienes que garantizar que es más barato. Aquí el tema, tenemos en el pueblo el tema del agua. El agua unas veces está privatizada, está externalizada o no está externalizada. Pues bueno, aprovechando esa externalización, privatización o lo que haya sido del tema del agua, voy a hacer una pregunta, porque hemos hablado aquí del ayuntamiento intervenido por Hacienda, esto se puede pagar, plan de ajuste, planes de ajuste que lógicamente sí, nos reducen deuda en unos casos, pero nos aumentan intereses hasta muchísimos años en otros. Es decir, tenemos esos pros, esos contras, cada uno tendrá su opinión, pero lo que es cierto es que entre todo eso que nos llega, pues nos llega también pagar sentencias judiciales por todo este tipo de cuestiones, por la rescisión del contrato del Hotel de la Santa, alojamientos de la Santa, por la rescisión del contrato de la empresa concesionaria del agua, de los residuos. Vamos a ver, ¿qué opinión se tiene de esto? Cuando un ayuntamiento está pagando esas cantidades o tiene que hacer frente a esas cantidades, lo tiene que quitar de algún sitio. ¿Qué opinión tiene Marcela, qué opinión tiene Tomás y qué opinión tiene Joaquín de cuál es la situación real del pueblo? Porque aquí se han sentado personas que han dicho, tenemos un pueblo que da un pelín de pena ver en la situación en la que se encuentra. Por no decir, digo un pelín de pena, porque mañana es el día de Santiago y vamos a verlo un poco positivo. Yo te puedo hablar porque lo he padecido en mis carnes. Las calles del pueblo están asquerosas. Por no utilizar otros términos, ¿no? Yo llevo 3 meses padeciendo el haber pisado en un hoyo de una calle, me saqué el hueso del hombro, y ahí voy con calmantes y calmantes y calmantes, porque el hueso no va a su sitio. Si ese agujero no hubiera estado ahí o hubiera estado señalizado, yo no hubiera metido el pie ahí. Y así, como yo, mucha gente... incluso algunos que no saben que el ayuntamiento tiene una póliza abierta para esos casos y están sufriendo. Yo pues he hecho mis gestiones y he hecho mi reclamación, como es natural, como haría cualquier ciudadano que se informa. Luego falta información. No accedemos a la información porque no sabemos, o no accedemos a la información porque estamos desencantados de que vamos a pedir información y nos dan largas. Lanzo la pregunta al aire. Yo sobre el tema del agua potable, que es un tema de actualidad aquí en Totana, yo no puedo, digamos, más mucho detalle porque no conozco, digamos, los números, por decirlo así, ni los problemas de personal, ni nada de eso. Ahora, lo que sí estoy seguro es que se ha utilizado el contrato de concesión de la gestión del agua de manera impropia, porque lo han utilizado los políticos, y no en este momento no podría decir unos u otros, para utilizarlos como medio de financiación de cuestiones que no tienen nada que ver con el agua.
Y yo creo que eso, desde luego, para mí, eso de entrada es una cuestión. Yo estuve de director de gestión en la Resaca y la cocina, los servicios de cocina que estaban parcialmente externalizados en un nivel muy bajo, pues digamos, hice un estudio y propuse una propuesta de una mayor externalización, digamos, privatizando, por decir, privatizando no quiero utilizar ese lenguaje, digamos, externalizando el servicio de los pinches. Eso, y había un ahorro de 124 millones de pesetas de entonces, del año 94. No podemos comparar el agua con los pinches. Y desde luego la decisión no la tomé yo, ni siquiera la tomaba el gerente, la tomaba lógicamente a nivel de Madrid. En principio el proyecto tuvo mucho apoyo, pero hubo unas ciertas ruedas en unos palos en las ruedas por algún sector que lógicamente era el que realmente estaba perjudicado. Pero en fin, yo ahí no quiero... No, es que no podemos comparar el agua con los pinchos ni con otra cosa, porque el agua es un bien fundamental. Claro, es decir, somos el 70% de los seres humanos de agua. El agua no se tiene que privatizar ni externalizar bajo ningún punto de vista. Yo siento disentir. Yo espero que estos 4 años... Yo así que creo una plataforma, ahí sí que me interesa más el tema del agua, que fíjate que el plan general, que no se privatice ni se externalice el agua, porque es un bien nuestro. ¿Y qué tiene que ver eso? No, porque eso tiene que ser, mira, es preferible lanzar bonos, pedir, quién quiere hacer, yo no sé de economía, de empresas ni nada, pero hacer como un consorcio, una cooperativa pública de gestión del agua, en donde si hay vecinos, yo pondría dinero para tener una participación en tema del agua, pero con la mayoría que sea municipal, municipal. Porque el agua no se puede privatizar. Incluso la energía, lo que no puede ser, el otro día estaba escuchando que Iberdrola, porque no paga el ayuntamiento, corta la luz. Vamos a ver, los servicios energéticos, tenemos que recuperar la soberanía. Ya estamos hablando, ya es una competencia que no es del ayuntamiento, pero la soberanía en energía y en agua es del pueblo, vamos, ahí sí que me pongo en pie de guerra. Bueno, con el agua. Muy bien. Mira, me interesa mucho más. Me interesa mucho más que el plan general. Yo te diré sobre el tema del agua que cuando hacen negocios con el agua agrícola, que es una vergüenza. Multinacionales, empresas. Vas a socializar todo. Vamos, no, pero el agua ahora es como el petróleo. El agua es como el petróleo, guerras por el agua hay. Cuando yo digo de externalizar lo del agua, eso sería patético, vamos. Bueno, tu opinión, pero que te quiero decir... hasta me pongo enferma, mira. Yo lo importante para mí lo importante es que yo como ciudadano pago 50 céntimos por eso. Yo tengo una casa en el pueblo que no utilizo para nada. Perdemos soberanía. Y entonces, no, en absoluto. Sí. Cuando externaliza, en absoluto. Perdemos. El pueblo, los regantes, los pequeños y medianos, no solo los bogotanos, se pierde soberanía. El agua no se puede privatizar bajo ningún punto de vista. El hecho de que tú externalices no quiere decir que la gestión no sea responsable del ayuntamiento. El ayuntamiento es responsable de ese servicio de agua. Lo único que pasa es que está utilizando una técnica que utiliza una empresa privada para que le preste ciertos servicios, alcantarillado, reparaciones. Sí, el servicio, ¿no? Porque el bien es de las personas. El ayuntamiento fue responsable, que el ayuntamiento sigue siendo responsable. Rescindió, ahora se pagarán 8 millones de euros y además las redes están sin Eso es arreglo. Un problema que hay que buscar una solución, sí. Vamos a ver, esto merecerá una opinión. Sí. Y merece una opinión. O sea, Tomás, yo qué sé, yo me imagino que le pasa como a mí, que se levante un día y vea la prensa o vea un pleno o vea cualquier noticia de Totana y lea esto. Y dice, bueno, pero ¿aquí qué está pasando? Es decir, ¿qué responsabilidad ha habido y va a haber en estas cuestiones? ¿A quién hay que pedirle explicaciones? Bueno, el tema del agua es... Vamos, se roban tuberías, bueno, pinchan tuberías. Mira, es una vergüenza el tema del agua, la tubería está toda rota. Eso sí, es un problema, yo creo que es el principal problema que tiene este ayuntamiento, el tema del agua. Yo te digo, a ti te va a presentar un recibo el ayuntamiento
y te va a cobrar 50 céntimos, por ejemplo, el metro cúbico de agua, aparte de que te cobra el alcantarillado, en fin, un montón de cosas, bien, las que sean necesarias, la depuración y toda esa serie de cosas. Bueno, eso, si el ayuntamiento lo externaliza y resulta que en vez de cobrarte 45, 50 te cobra 45, porque la gestión... Me río. Vamos a ver, aquí las empresas son... se quedan con todos los recursos, vamos, y son los que... pero es que ya lo estamos viendo. Mira, ahora con el tema de la energía solar, lo mismo. Las plantas fotovoltaicas de Lorca, que han pasado por terrenos sin respetar a los propietarios de los terrenos. Es la energía, el agua tiene que estar en manos del pueblo, no de una empresa china, de una empresa alemana que venga aquí a poner... Es una fórmula que ha fracasado en muchos países donde se socializó todo. Tú tenías ¿En qué país? Sistema... ¿En qué país? Por ejemplo, en China, en la República Democrática Alemana, en Corea del Norte, en Vietnam del Norte, en fin, toda una serie de personas que realmente ahora no saben cómo, digamos, ir a un sistema más privado, pero sin pero si China es un comunismo capitalista. Eso no, eso es lo que te estoy diciendo. Te estoy diciendo. Pues todo privatizado ya, si es capitalista. Pero vamos a Vietnam. A China nos salimos mucho de volvemos a Totana. Vamos es que quería Tomás. Porque antes decía Tomás, los ciudadanos muchas veces no saben. Me estoy acordando de cuando los totaneros estamos de romería y cantamos "Venta la mar morena". Bueno, yo tengo mucho cariño a Tomás y a su mujer que está trabajando en el programa. Yo les tengo mucho cariño. Tomás decía antes, no sabemos, muchos ciudadanos no saben que hay una llanta que se rompe por una tapa alcantarilla, que hay una caída de esas que acaba así y que hay una póliza de seguros y que se puede pedir una responsabilidad lógica al ayuntamiento. Claro. ¿Cuántas otras cosas no sabemos? Por ejemplo, hay muchos vecinos, hablaba Joaquín, de cosas reales. Es decir, es tan real como que todos los meses nos llega la factura del agua, la factura de la luz, la factura de la basura, la tasa de la basura. Muchos ciudadanos no saben que no están pagando la tasa que les corresponde, que el tramo de personas que viven en la casa a lo mejor ya no está actualizado y lo mismo, a lo mejor se han quedado el marido y la mujer, como digo yo, y los hijos ya cada uno se ha ido a su casa, pero siguen pagando a lo mejor un tramo de 6 personas. Y son tramos distintos. Son cuestiones distintas. Joaquín, pero ¿hay suficiente información? Es decir, a mí no la hay. Lo pregunto así porque estamos en un pueblo. ¿Qué más me da a mí? A ver, voy a decir un disparate, que sí me importa la ley Montoro y sí me importa Pedro Sánchez y sí me importa lo que pase en la Asamblea Regional. Pero a mí sobre todo lo que me interesa es saber cómo puedo yo resolver las cuestiones próximas y cercanas de mi pueblo. Y parece que tenemos unos políticos y que tenemos un ayuntamiento que realmente de este tipo de cuestiones no nos da las aclaraciones suficientes, no da la información pertinente, que aunque existe ese portal que se llama portal de transparencia o aunque existe esa página web, realmente después te pones a buscar y lo que te encuentras no te dice nada. Es decir, hay que leer mucho para enterarse. Lo que ha dicho Marcela tiene muchísima razón. Y se le podía, ya no solo que vean este programa y escuchen lo que hemos estado diciendo aquí sobre la página web del ayuntamiento, que podía estar más completa y dar más información, sino que haya cosas nuevas que nos informen de cuestiones que nosotros no tenemos ni idea. Ahí está el tema de la ley de transparencia, que realmente pues no está encontrando, porque la ley de transparencia tiene que apoyarse en un sistema informático ágil y realmente ahí no está encontrando la voluntad política. Yo creo que sí es buena, pero realmente no encuentra el medio, la técnica para facilitar eso. Aparte del tema de la formación. La expectativa no la cubre. Pero yo lo que te quiero decir que tú, en el tema de agua, que existe una oposición ideológica frontal, que es muy legítima, por supuesto. Ya sabemos que Vox va a votar a la privatización del agua en el ayuntamiento. Pues no, que mira, tiene dos, ¿no? Si a mí me preguntaran algo, si a mí me preguntaran, perdona un momentito. Ya veo que privatiza. Tú vas a sacar una conclusión errónea. Primero, yo lo primero que te digo es que cuando yo tengo que decidir, mi opinión, yo no tomo decisión, yo opino, sobre, para eso tengo que estar documentado. A mí me tienen que justificar que al ciudadano, en vez de cobrarle 50 céntimos, le van a cobrar 45. Y por supuesto que no haya, como ha ocurrido anteriormente en el pasado,
que yo porque necesito 600 millones de pesetas, en la empresa del agua me va a dar 600 millones de pesetas. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Porque eso es pervertir. Luego hay que devolvérselo con sus correspondientes. Que luego lo tiene que pagar en el agua. O sea, lo que es evidente es que el agua es el agua, y la basura es la basura, y la depuración de agua es la depuración de agua. A mí, si a mí me justifican, yo he justificado en un informe económico financiero el tema de la externalización de un servicio de cocina un poco más parcialmente, pues realmente si yo lo justifico, y yo no lo aprobaba, yo lo proponía, el gerente le pareció bien y el director general de ahí, como hubo una serie de complicaciones de tipo político, porque pilló en un tema de elecciones, pues entonces había que presumir de otras cosas. Pero bueno, yo lo que quiero decir es que si a mí me dijera, oye, ¿tú crees que había que privatizar el servicio de agua externalizar el servicio de agua del ayuntamiento? Pues yo digo, no, a mí que me enseñen los números. Que me enseñen los números. Y entonces yo veré, si al final resulta que yo como ciudadano voy a pagar solamente 45 céntimos y está justificado, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Primero, lo primero que tiene que hacer cualquier sistema de esto, no ser irreversible. Quiere decir, no ser irreversible quiere decir que yo voy a hacer una concesión por 5 años o por cosas así y luego poder. Lo que es irreversible, Joaquín, es que llegamos al final del debate y del tiempo. Y vamos a tener un minuto final, o van a tener cada uno de nuestros invitados un minuto final. A mí me gustaría, cada uno que diga lo que le apetezca decir en su minuto, pero también un poco volver al hilo del principio. Empezábamos con esa futura gobernabilidad del municipio. A todos nos gusta hacer futuribles, aunque sea, no sé, jugamos a la lotería. Es decir, que y también hacemos una lotería acerca de lo que nosotros consideramos que va a ser o no va a ser. Y a mí me gustaría que dieran cada uno su postura, su opinión, de si hubieran preferido pacto, acuerdo de gobernabilidad, o si les parecería que sería más gobernable este ayuntamiento con un pacto o sin él. Es decir, que cada uno se posicione en ese aspecto, si le parece conveniente, y también que su minuto se despache con lo que quede pendiente. Empezamos por Joaquín. Mí, lo que no cabe duda es de que, lógicamente, si hubiera unido una coalición en ganar Totana con el PSOE, como la ha habido en la legislatura pasada, pues las cosas hubieran podido ser más fáciles. Lo entiendo yo desde fuera, ¿no? Porque yo estoy dentro, yo desde fuera. Marcela. No, yo hubiera preferido coalición, pero bueno, ellos sabrán. Sí, tampoco puedo pensar mucho porque ya veremos, caminante se hace al andar. Quería decir algo que, por favor, otra propuesta al ayuntamiento, los ruidos de las motos. Los ruidos de las motos. ¿Y de los cohetes? Bueno, también de los cohetes, que madre mía, en Semana Santa los cohetes y se pasaron, ¿eh? Yo referente eso de coalición, no coalición, siempre he dicho, la unión hace la fuerza, ¿no? Entonces, si se unen, pues es más fácil gobernar, pienso yo. A la hora de aprobar un presupuesto necesitará 11 votos. Y otro minuto, Joaquín, porque me levantó la mano justo cuando estaba Joaquín. Y como me levantó la mano, pues venga ese minuto de final también, que creo que tenía algún tema pendiente. A mí me gustaría que ese desencanto que tenemos muchos ciudadanos, porque no encontramos el zapatico en nuestra medida, que nos den explicaciones o que nos informen más, pues piensen que tienen que hacerlo a través de algún medio. Un medio puede ser la página web o puede ser folleticos que nos reparte y nos los leemos tranquilamente en casa. Es decir, hay muchos sistemas para hacerlo, para dar información. Pues muchísimas gracias a los tres. Ojalá volvamos a coincidir con temas. Entremos en lo que les parezca, que yo creo que es lo importante, la libertad para poder opinar y expresarse. Y a ustedes, desearles muy buenas noches, darles las gracias por seguirnos aquí en Canal 6. Les deseamos de verdad unas felices fiestas de Santiago y, por supuesto, también especialmente a esas pedanías como el Raiguero que celebran fiestas estos días. Muchas gracias a ustedes por seguirnos y a nuestros invitados por acompañarnos. Muchas gracias. Buenas.